proponemos dar a conocer más a fondo las culturas del antiguo México, enlazándolas con sus descendientes, las etnias que actualmente habitan en nuestro país, aparte de crear conciencia de su valor histórico. Objetivo general: concientizar a los mexicanos de la importancia de la interculturalidad existente en nuestro país. Objetivos específicos: despertar en la comunidad la conciencia histórica necesaria para de esta manera lograr una convivencia dentro del marco de tolerancia y el respeto a la interculturalidad. La problemática a tratar será la intolerancia hacia las otras culturas. El estudio de las culturas prehispánicas nos puede servir para conocer parte del origen de la cultura mexicana, nuestros antepasados, las raíces de la actual sociedad en que vivimos. Con este video queremos hacer énfasis de que sin ellas no seríamos lo que somos, para que entiendan que es la base de nuestra sociedad, las llamadas culturas madres, porque es lo que son las madres mayores de nuestra nación, las originales representaciones de lo que es México. La intolerancia hacia las culturas indígenas en nuestro país se manifiesta principalmente en la marginación social. La crítica por parte de la cultura mexicana por tener costumbres distintas a las nuestras a pesar de tener los mismos derechos. A lo largo de los años muchos de ellos han buscado superarse, algunos lográndolo, pero la mayoría sufriendo el rechazo por no hablar español, usar vestimentas distintas, etc. Burlas, críticas y el entroncamiento de su desarrollo social, el impedimento por trabajar o estudiar es el pan de cada día de estos grupos de nuestra nación. Hay que comprender que México es más de ellos que nuestro, ya que ellos son indígenas de sangre pura, herederos del pasado de las culturas madres. Crear conocimiento en la mente de las personas de la importancia cultural de nuestros indígenas y cómo ellos son la proyección de las culturas mesoamericanas. Que esas personas, inconscientemente claro, son un gran ingreso económico para México, ya que cada año turistas vienen al país a estudiar, conocer y disfrutar de las ruinas y sobre todo de las culturas que les sobreviven, aún mejor que los mismos mexicanos. Ellos sí saben la importancia de sus costumbres. Esto te hace preguntar por qué. Es debido a la miopía intelectual que vivimos los mexicanos al decir yo bien, tú mal. Mis costumbres correctas, las tuyas no, siendo que nuestras tradiciones y costumbres son una versión pulida de la de las etnias actuales y culturas pasadas. Un logro y aprecio presente se debe al pasado de este, el cual muchas veces deja secuelas preciosas. ¿Por qué no hablar del pasado, el logro que es México y las secuelas actuales de sus culturas llamadas etnias? Olmecas o habitantes de la región de Lule. Abarcan la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Se desarrollaron del 1500 al 100 a.C. durante el Preclásico Medio. La Venta en Tabasco, Tres Zapotes y San Lorenzo en Veracruz son sus centros ceremoniales principales. Su religión desarrolló todos los temas importantes encontrados en los cultos posteriores. Su religión era politeísta, gran número de sus dioses eran relacionados con la agricultura y otros elementos como el sol, el agua, los volcanes, etc. La población vivía en aldeas en torno al centro ceremonial, dentro del cual residían los sacerdotes y gobernantes con sus familias. Los monumentos olmecas son impresionantes. Los olmecas crearon los principios de un urbanismo ceremonial, iniciaron el desarrollo del calendario con los conocimientos astronómicos que lo fundamentan e instituyeron el culto al jaguar. Se acredita a los olmecas el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. Trabajaron el barro y la piedra, tallaban desde pequeñas figuras de jade hasta enormes cabezas de piedra de más de 2 metros de altura esculpidas en rocas que traían desde muy lejos. El ajuar doméstico incluía vasijas de cerámica, metates de piedra, petates, canastos y telas para vestir, elaboradas con hilos de algodón o de fibras ásperas como las de la lechuguilla o la yuca. Hay otro tipo de escultura, los altares, que son bloques trapezoidales con representaciones religiosas esculpidas en los laterales y tienen un agujero del que sale un personaje que tiene la forma de una boca de dragón o jaguar, que probablemente representa el nacimiento de un dios desde el inframundo. Las culturas que le sobreviven son la náhuatl, mazateco y xontal de Tabasco. Zapoteca, el pueblo del Zapote, aunque ellos se denominaban a sí mismos Benezá, que significa gente que viene de las nubes. Se desarrollaron al sur de Oaxaca, la parte sur de Puebla y del Estado de México.
aproximadamente entre los años 200 y 750 después de Cristo, en el horizonte clásico temprano y parte del clásico tardío. Sus principales centros ceremoniales y ciudades fueron Netlamonte, Albalmihuatlán, Cimatlán y Zaachila. Entre sus rasgos culturales desarrollaron una agricultura muy variada. Ellos cultivaron varias especies de chile, frijoles, calabaza, cacao y el más importante de todos, el maíz, que al principio del periodo clásico daba sustento a numerosas aldeas. Además, los zapotecos destacaron como tejedores y alfareros. Eran politeístas, eso quiere decir que tenían varios dioses. Su dios principal se llamaba Cipetotec Tlautlau. Artísticamente dejaron evidencias arqueológicas en la antigua ciudad de Monte Albán, en forma de edificios, estadios para el juego de pelota, de tumbas magníficas y de valiosas mercancías, incluyendo la joyería finamente trabajada en oro. En la actualidad, las zapotecas consisten en dos grupos principales. El más grande está ubicado en los valles del sur de la Sierra de Oaxaca y otro en el sur del istmo de Tehuantepec. También hay pequeños grupos en Veracruz, Guerrero y Chiapas. El personaje de origen zapoteca más famoso de la era moderna fue el expresidente Benito Juárez. Algunas etnias que le sobrevivieron son náhuatl, mixteco, zapoteca, huave y mazateco. Mayas. Esta cultura cubrió el territorio sureste de lo que hoy es la República Mexicana y la zona oriental de Chiapas, lo mismo que la mayor parte de Guatemala, Honduras y El Salvador. Se desarrolló entre los siglos III y XV en el horizonte clásico temprano. Se conservan importantes pirámides escalonadas en piedra y en lo alto de esta se colocaba el templo. Las construcciones más importantes de esta época fueron Copán, Quirigua, Piedras Negras, Palenque y Tikal. Los mayas no constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre sí que controlaban un territorio más o menos amplio. Los mayas desarrollaron el sistema de escritura más completo de todos los pueblos indígenas americanos. Desarrollaron un calendario muy preciso con un año de 365 días. La base de la economía era la agricultura y frecuentemente se desbrozaban trozos de la selva para realizar nuevos cultivos. En la época de mayor florecimiento de la civilización maya, la jerarquía del poder estaba conformada por sacerdotes gobernantes, el sumo sacerdote maya, Ag Kin May, el sacerdote Halash Winik, jefes y señores principales, Bacab, mayordomo real, consejo de estado integrado por los sacerdotes y gente principal, y jefes guerreros, Nacón. La planificación de los centros ceremoniales mayas siguió la topografía y condiciones del terreno, lo que determinó las diferentes formas y estructuras de las edificaciones. La escultura incluye una gran variedad de manifestaciones, como altares, estelas, lápidas, dientes, zoomorfos, tableros, tronos, jambas, columnas, figuras de bulto y marcadores de juego de pelota. La pintura mural del periódico clásico maya alcanzó una gran perfección técnica y una gran calidad artística, logrando un difícil equilibrio entre el naturalismo de los diseños y la gravedad impuesta por el convencionalismo de los temas. El tejido y el arte plumario. Los reyes y dignatarios aparecen vestidos con taparrabos, camisas, capas, túnicas y mantas, realizadas en algodón, piel y fibra vegetal. Los trabajos plumarios alcanzaron gran desarrollo. Las culturas que le sobreviven son el celta, la maya peninsular y el lacandón.